Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos en Cristo Jesús. Estamos desde aquí queriendo compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Quisiéramos ser de bendición con una porción de la palabra. Hoy vamos a ver Génesis 49 al 50. Entonces antes de comenzar, quisiera que ustedes se conecten, estén a la transmisión atento, ¿sí? Quisiera ver comentarios. Vamos a esperar que todos se conecten, ¿ya? Vamos a esperar que todos nuestros amigos se conecten, ¿sí? Vamos a esperar que todos nuestros amigos se conecten. A ver. Muy buenas noches a cada uno de ustedes en el amor de Cristo Jesús. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que vamos a esperar de cada uno de ustedes es que se conecten. ¿Ya? Quisiera saber si hay audio o no. A ver, ¿me permiten? A ver, quisiera saber si hay audio o no. A ver, quisiera saber. Ajá, entonces, ya que hemos completado nuestro audio, vamos a saludar a todos los que se están conectando en esta noche. Quisiera saber quiénes están. A ver si pueden mandar un hola, hola, hola. A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz viernes. ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Quien les habla, les saluda su amigo y pastor Osvaldo Alcarraz. Siempre deseándoles lo mejor. Espero que les haya ido muy bien. Muy bien. ¿Ya? Chicos, conéctense. Conéctense. A ver. Conéctense, chicos. A ver. Conéctense, por favor. Muy bien. Si pudiéramos, a ver, alguien pudiera enviar saludos, quisiéramos acá, a ver, todos sus saludos pueden ponerlo en el comentario. Ya. Ya. Ahí está. Ya hemos puesto a ver, ahí está, hemos aperturado la mensajería. Mira, saludos por aquí, preguntas por aquí. Ya, cualquier cosa por ahí, ¿ya? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Quisiera de parte de ustedes eh, a ver, que se manifiesten. A ver, ¿dónde están los chicos? Selah. Hoy nos toca compartir Génesis 49 y Génesis 50. Habla acerca de la profecía de Jacob, acerca de sus hijos, ¿ya? En breve, unos 2 minutos más y estamos entrando con la palabra del Señor. ¿Qué tal? Mientras tanto, estemos charlando. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido, chicos? ¿Qué tal? A ver, ¿quiénes están por aquí? Entren. Saludo a todos los chicos de Celaya, a todo el equipo de Celaya, bajo su eslogan, haz una pausa para oír una palabra de Dios. ¿Ya? Haz una pausa para estar en un tiempo con Dios, ¿ya? Muy bien, ahí está. Chicos, en esta noche vamos a ver una profecía acerca la profecía que soltó Jacob hacia sus hijos. ¿Qué tal? La primera pregunta que aperturaría es ¿qué tal? ¿En estos tiempos se puede profetizar aún? Profetizar es algo bíblico. ¿Qué es profetizar? ¿Cuándo lo debo hacer? ¿Por qué lo debo hacer? Entonces, los hombres de Dios profetizaron. Muchos hombres de Dios profetizaron. En algún momento de su vida profetizaron. Y hoy vamos a ver la importancia de la profecía en nuestra boca, en nuestros labios.
Y vamos a comenzar con la historia, pues aquí en Génesis 49 dice, mire, aperturamos, ¿ya? Aperturamos, chicos. Veo solamente dos conectados en vivo. Mm, Ya, por amor a estos dos conectados en vivo, vamos a continuar con la transmisión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo de tu palabra, por este tiempo, Señor, de compartir tu palabra con tus hijos, todos aquellos que se conectan por este medio de transmisión. Dios mío, bendígalos en sus lugares. Dios Todopoderoso, ayúdalos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Háblanos una porción de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar con Génesis 49. El título dice Profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y ahí justo hablaba de la importancia de la profecía en la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Pero vayamos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Mira lo que dice, o sea, hay un momento donde Jacob, ya de avanzada edad, sí, reúne a todos sus hijos como para hacer una última charla con ellos, impartir algunas cosas, consejos. Pero entre ellas, lo que Jacob, el propósito general por la cual junta a sus hijos es para, y bien claro dice, porque os declararé. Mira esa palabra, los declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. En otras palabras, Jacob conoce cosas que a lo mejor sus hijos desconocen. ¿Y cómo las conoces? Porque por la revelación que Dios le da en su espíritu, y Jacob está a punto de profetizar todas las cosas que están por acontecer por medio del Espíritu Santo. Entonces, Jacob reúne a todos los hijos. De hecho, son 13 hijos de Jacob, 13. Una fue mujer, Dina, y 12 varones. Entonces, de ahí vienen las 12 tribus de Israel. De hecho, Israel fue asignado como nombre a Jacob mismo. Cuando hablamos de Jacob, estamos hablando de Israel. Y cuando hablamos de Israel, estamos hablando de Jacob. Es la misma persona. Israel es un hombre que recibió como galardón por haber luchado con Dios, por haber vencido. Por eso el ángel le dijo, ¿cuál es tu nombre, Jacob? Ya no te llamará más Jacob, sino te llamarás Israel, por cuanto has luchado con Dios y has vencido. Entonces Israel tiene una connotación diferente a Jacob. Su significado de Israel es el que reina con Dios o príncipe con Dios. Entonces Jacob en este tiempo junta a todos sus hijos, llama a los 12 varones y le dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Mira, ahora empieza a declarar todas las cosas que él está diciendo. Y comienza por el hijo mayor, que es Rubén. Rubén, tú eres hijo mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces hay dos cosas acá importantes en el caso de Rubén. Rubén es el hijo primogénito y bien lo dice aquí en las escrituras, dice mi primogénito, o sea, habla del primer hijo, el que abrió la matriz de la madre. Rubén tenía algo que, a ver, ¿cómo podemos mencionar? Todo primogénito tenía
derechos, incluso tenía derechos dobles, o cómo sería, tenía un derecho especial por ser primogénito. Todo primogénito a la hora de recibir herencia recibía la doble porción. O sea, todo lo demás pueden recibir una porción, pero al primogénito le corresponde una doble porción. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser el primero. Por eso es que en la profecía dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Entonces está diciendo: tú eres el principal en dignidad, principal en poder. O sea, a ti te correspondía muchas cosas. La palabra principal habla de como decir, tú eres el escogido, algo así. Como decir, para recibir la dignidad de su padre, el legado de su padre. Todo primogénito recibía el legado de su padre, la bendición de la primogenitura. Eh, por ejemplo, Isaac le dio la bendición de la primogenitura a Jacob porque Esaú menospreció. En este caso, quien era el primogénito de Jacob era Rubén, a quien le correspondía la bendición de la primogenitura era a Rubén, le correspondía por derecho. ¿Ve? Pero algo pasó. O sea, era el principal, era el primogénito, era el llamado, el escogido a recibir la bendición de la primogenitura, en otras palabras, la doble porción. Pero dice que Rubén tenía un defecto, dice, impetuoso como las aguas. El hombre era muy bravo. La palabra impetuoso está hablando de, como decir, de un hombre temperamental, de un hombre muy emocional, de un hombre muy prendido por las cosas, que rápidamente puede airarse, que rápidamente puede perder el control de su temperamento, de su carácter. Entonces el hombre es impetuoso y por todo ese ímpetu que lleva, ¿no? Un descontrol como las aguas, dice. El hombre cometió uno de los pecados que ningún hombre debería de cometer. Dice que Rubén, dice, subió, dice, por cuánto subiste al lecho de tu padre. Lo que está diciendo es que Rubén conoció la desnudez de su padre. ¿Pero en qué término? Que Rubén, siendo hijo, mira, siendo hijo, tuvo intimidad con una de las mujeres de su padre, cosa que ningún hijo pudiera, en su sano juicio, ningún hijo pudiera atreverse, como decir, quitarle la mujer de tu propio padre o acostarte con la mujer de tu propio padre. Jamás, nadie en su sano juicio haría eso. Sin embargo, Rubén se atrevió a hacer eso. El primogénito, el que era escogido para recibir la doble porción por su ímpetu, por su temeridad, por su falta de control, el hombre hizo un pecado que le llevó a conocer, ¿qué cosa? Que le llevó a conocer la desnudez de su padre. O sea, ahí en la Biblia dice, subiste al lecho de tu padre. Entonces enveleciste subiendo a mi estrado. En otras palabras, te pusiste a mi posición. Te pusiste a mi lugar. Conociste a la mujer que yo también conocí. Y eso es un pecado como un pecado de adulterio, fornicación. Incluso se podría llamar como un pecado de aberración. Entonces ese fue su pecado, por lo cual perdió toda su primogenitura, porque se puso al mismo nivel que su padre, conociendo a su mujer.
Hermano, el defecto de Rubén fue el ser impetuoso, temperamental, un hombre que pierde el control en cualquier momento, un hombre que se deja llevar por la lujuria, un hombre que se deja llevar por lo que ve, por el deseo, por la codicia. Hermano, ¿cuántas veces perdemos las bendiciones de Dios por ser temperamentales? ¿Cuántas veces perdemos la bendición de Dios por ser iracundos, impacientes? ¿Cuántas veces perdemos la bendición de Dios por no tener dominio propio? Rubén fue así, impetuoso como las aguas, y ese descontrol lo llevó a cometer pecados contra su padre, contra Dios, contra su propia moral, contra los principios morales en el hombre, ¿no? Y por lo cual perdió toda dignidad, perdió el ser principal, perdió su primogenitura, perdió su bendición. ¿Y cuál es la profecía para Rubén? Mira lo que dice: por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, o sea, fuiste vil, hiciste lo que su padre le está diciendo es, hiciste lo más bajo, diste un golpe bajo a tu propio padre. En otras palabras, has deshonrado a tu padre con tus acciones, ¿no? Subiendo a mi estrado, o sea, subiendo a mi posición, a mi derecho. ¿De quién está hablando? ¿De qué derecho está hablando? De su esposa. Jacob está diciendo, eso era mi derecho. Y tú has subido a eso. Entonces, ¿y qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? No serás el principal. En otras palabras, no vas a heredar lo que Dios tenía para ti. Hermano, Rubén perdió una bendición de la primogenitura por sus acciones. Pensemos en esto. Hay bendiciones para nosotros. Hay bendiciones para nosotros. Hay gracia, favor de parte de Dios para nosotros. Pero si nosotros somos temerarios, impetuosos como las aguas, descontrolados, llevado por el deseo y la codicia, ciertamente lo que Dios había asignado para nosotros podemos perderlo. Lo que un día Dios dijo que haría, si nosotros nos comportamos como Rubén, impetuosos, incontrolables, sin freno, lo que un día Dios dijo, ciertamente Dios ya no lo hará. Por eso la palabra de Dios nos enseña: por un momento hablaré contra pueblos y naciones, y si esos pueblos y naciones se volvieren a mí de todo su corazón, lo que yo dije ya no lo haré. Mira cómo Dios dice, lo que Dios está diciendo: cambiaré de decisión. Cambia lo que yo dije contra esos pueblos, ya no lo haré. O sea, por un momento hablaré contra esos pueblos. ¿Por qué? Porque pecaron. Pero si esos pueblos tomaren la decisión de volverse a mí, de arrepentirse, de cambiar, de ser diferentes, entonces lo que yo dije, o sea, el juicio que solté contra ellos, ya no lo ejecutaré, ¿no? Y también dice, por un momento hablaré también, ¿no?, a favor de pueblos y naciones, pero si esos pueblos y naciones se alejaren de mí, lo que yo dije, mira, lo que yo dije que haría yo con ellos, ya no lo haré. Entonces, hermano, muchas veces nuestras acciones apartan la misericordia de Dios, nuestras acciones apartan la gracia, el favor, incluso, primero lo apagan. Nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones, primeramente apaga la gracia, el favor de Dios en nuestras vidas. Dios queriéndonos dar porciones, bendiciones a nuestras vidas.
pero somos nosotros muchas veces por el ser impetuoso, como las aguas, que perdemos una bendición. En el versículo 5 habla ya también del segundo hijo. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces aquí habla ya también de dos de los hermanos siguientes, ¿no? Primero fue Rubén, ahora viene Simeón, seguidamente Leví. Ahora, de estos dos hermanos hay algo interesante que dice. Dice, armas de iniquidad sus armas. Entonces, está diciendo la Biblia, armas de iniquidad. Iniquidad tiene que ver con maldad, tiene que ver con algo que no está bajo la voluntad de Dios. Iniquidad, pecado, desobediencia. Todo inicuo es aquel que está en pecado, ¿no? Que ama hacer la maldad. Entonces está diciendo que estos dos hombres son como armas de iniquidad. Y seguidamente dice que en su consejo no entre mi alma. En otras palabras, Simeón y Leví no son buenos consejeros. ¿Y por qué no son buenos consejeros? Porque dice, y ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor, mira, nótese esa palabra, subrayamos con fuerza, porque en su furor, Simeón y Leví eran hombres de furor, cólera, ira, rabia, impotencia, acompañada de ira. Hombres de furor. También se podría comparar en cierto aspecto con Rubén, que era impetuoso. Ahora aquí es furor, está hablando de cólera, de una ira desmedida. Hay gente que en su vida tiene ira desmedida, que en cualquier momento se prende, se enciende y en su ira desmedida sueltan palabras. En algunos casos son palabrotas y cometen errores. Y no solamente errores, muchas veces horrores. Entonces, está hablando de que estos dos hombres eran hombres que en su furor actuaban. ¿Y qué hacían? Dice, mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Incluso, tanto era su furor incontrolable que nadie los podía, que en su furor, hermano, incluso dice que a los animales, sin razón y sin causa, lo mataron. Normalmente los animales son para matar, sí, pero es como que, por ejemplo, los pollos o las gallinas. Los pollos y las gallinas se pueden matar, pero de repente yo, llevado por la cólera, por la ira, de repente pateo a la gallina, pateo al pollo. ¿Qué estoy haciendo? Llevado por el furor. El hombre, dice, la Biblia dice, el proverbio dice de esta manera, como ciudad derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Está hablando de dominio propio. Que si bien es cierto, una persona puede enojarse,
Pero si el enojo toma control de tu espíritu y de tus acciones, incluso de tu razón, dice que como ciudad derribada eres. O sea, no tienes muros. Estás derribado. ¿Y por qué? Porque tu espíritu no tiene rienda. ¿Y por qué no tiene rienda? Porque tú eres llevado por el furor, por la ira. La ira te domina. Simeón y Leví eran hombres de furor que mataron hombres. Cuando tú eres un hombre de furor, toda palabra que sueltes va a matar gente. Por eso la Biblia dice, no te juntes con hombres iracundos, porque lo que va a salir de sus labios probablemente sean espadas que te maten. Hay hombres cuya palabra son golpes de espada. Entonces, cuida tus labios en el momento de tu enojo. Cuida tus labios en el momento de tu enojo, porque tus palabras pueden matar a alguien. Tus palabras pueden herir a alguien. Pueden desjarretar a alguien. Y luego uno entra en razón y ha pasado el día, ha pasado el momento, y uno se da cuenta de lo que ha hecho. Entonces, hermanos, cuidemos estos temas de dominio propio, mira. Consideremos eso en nuestras vidas, porque pueden llevarnos a la destrucción. Y es más, mira cuál es la profecía de parte de Jacob para estos dos hijos, Simeón y Leví, hombres de furor. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Ay, yo los esparciré en Jacob y los esparciré en Israel. Mira, ¿por cuánto? Por ser hombres de furor, por ser hombres de ira. Dice que su ira era dura. Pero mira, ¿cuál es la profecía para ello? Dice, maldito su furor. Jacob empieza a profetizar sobre estos dos hijos y decir, tu furia sea maldecida. ¿Qué más dice? Yo los esparciré, ¿no? También dice, yo los apartaré. Primeramente, ustedes dos no podrán estar juntos, nunca. Y la palabra esparcir también está diciendo, tu generación no va a habitar en un solo lugar, o sea, no vas a ser unida. Esparcir, vas a estar por acá, por allá, esparcido, como errantes. Entonces, hermano, hay una profecía, mira, cómo terminan los hombres que no controlan ira, furia. ¿Cómo terminan? Terminan apartados, terminan esparcidos. Entonces, no quisiéramos nosotros terminar esparcidos, terminar divididos, terminar peleados. No quisiéramos nosotros terminar en esa condición. Queremos, la Biblia dice que nosotros más bien tenemos que estar unidos en un solo pensamiento, en un solo espíritu, en un solo lenguaje, en una sola visión. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos unidos, no esparcidos. Pero cuando viene la ira, la furia, y se posiciona en nuestras vidas, en algún momento seremos esparcidos. O sea, en otras palabras, no prevaleceremos, no permaneceremos, no avanzaremos. Queremos avanzar, tenemos que ser dueños de todas nuestras emociones, de todas nuestras decisiones. Tenemos que ser dueños aún de todo temperamento, sujetarlo a la voluntad de Cristo y así vencer. En el verso 8 habla ya también del cuarto hermano. Habla de Judá. El verso 8 dice de esta manera, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán
a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La profecía que Israel suelta sobre Judá es muy diferente. Lo primero que empieza a decir es que te alabarán tus hermanos. En otras palabras, tus hermanos tendrán regocijo contigo, hablarán bien de ti, ¿no? Tendrás honra de parte de tus hermanos, reconocimiento, aprecio, cariño. Tus hermanos tendrán cariño, aprecio contigo. Y la mano de la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre, se inclinarán a ti. Lo que está diciendo es, la cerviz de tus enemigos. Y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Lo que está diciendo es que Judá, tú vas a ser Señor. Eso es lo que está diciendo. Tú vas a ser cabeza. Tus enemigos se inclinarán a ti. Incluso los hijos de tu padre también se inclinarán a ti. Judá, tú te pareces como a un cachorro de león. ¿Qué más dice? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Aquí hay una profecía hermosa, dice, no será quitado el cetro. Esta profecía está hablando de que de Judá, en los tiempos postreros, de la simiente de Judá, vendría un cetro. La palabra cetro está hablando de gobierno, de autoridad. Entonces lo que está diciendo es que de tu simiente va a venir alguien que va a legislar y el cetro no va a ser quitado de ti, o sea, de Judá. Está hablando de, propiamente, esta profecía está hablando de Jesucristo. ¿Ya? Está diciendo que de en medio de ti van a ser uno que va a juzgar, que va a legislar y no se va a apartar el cetro de ti. En otras palabras, el cetro propiamente es el del uso de los reyes. Y cuando Jesús nació, tú tienes que preguntarte de qué linaje, de qué tribu vino Jesucristo. Habiendo 12 tribus, ¿de cuál de ellos vino? Vino de la tribu de Judá. Y Jesucristo es el Rey de Reyes. Y todo cetro corresponde a un rey. Por eso ahí está diciendo, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Entonces, de en medio de Judá, de la tribu de Judá, viene Jesucristo, viene nuestro Salvador. Trayendo oportunidad, trayendo para nosotros salvación, perdón de Dios. Entonces, una profecía hermosa para Judá, que de en medio de la tribu de Judá se levantaría un legislador. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Ve? Está hablando de Jesucristo propiamente. Porque Jesucristo, con la palabra de salvación que trajo, congregó a mucha gente, multitudes se congregaban para oír las palabras. Qué preciosa la profecía para Judá. En el verso 11, mira lo que dice, continúa la profecía. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Está hablando de
la profecía de Jesucristo, de su muerte y todo eso. Bueno, continuemos. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Está diciendo que de su generación de Zabulón vendrán gente que se dedique a la pesca, gente que se dedique a temas marítimos, ¿ya? Zabulón, conocemos, dice, en puertos de mar habitará, será para puertos de naves y su límite hasta Sidón. Entonces, de Zabulón vienen todos aquellos pescadores. Es probable que Pedro haya sido de la tribu de Zabulón. Entonces está diciendo Zabulón, tu oficio va a ser eso. ¿Ya? Isacar. En el verso 14 encontramos a Isacar. A Isacar le profetizan asno fuerte, que se encuentra entre apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar, ¿no? Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Esta profecía tiene una gracia porque se refiere a otro de los hijos de Israel, a Isacar en este caso. Y la profecía para Isacar es asno fuerte. Yo me pregunto, bueno, en el caso de Judá, Israel le dijo, tú eres cachorro de león. Como que suena mejor. Pero a Isacar le dice asno fuerte. Imagínate si un día un pastor viene sobre ti, te pone las manos y te profetiza, tú eres asno fuerte. Terrible, hermano. Como que uno no quisiera ser, no, cualquier animal, menos asno fuerte. Pero cada palabra que Jacob está soltando para sus hijos es una profecía. Tiene una connotación. Es como que alguien dijera, no, pero yo no quiero que me profetice asno fuerte, no, que mejor está el león. No, tiene una connotación. Cuando tú observas la tribu de Isacar, hermano, la tribu de Isacar tenía algo, un don muy especial. Cuando todo el pueblo de Israel salía a la guerra, antes de salir a la guerra, ellos consultaban. ¿Y a quién consultaban? Consultaban precisamente a la tribu de Isacar, porque la tribu de Isacar, dice la Biblia, que ellos eran entendidos en los tiempos. O sea, ellos sabían los tiempos que podías salir a la guerra o los tiempos que tenías que desistir de no salir a la guerra. En otras palabras, Isacar era como el GPS de toda la nación de Israel. Entonces, esto de que el asno fuerte no es mera palabra, no. Hay algo que los asnos tienen y es la capacidad de conocer los tiempos. Entonces, usted no vaya a pensar que el asno es asno, no. El asno maneja un conocimiento profundo de conocer los tiempos. Y está diciendo que no es un asno cualquiera, es un asno fuerte. Entonces está diciendo, tú eres un hombre, Isacar, tú eres un hombre que va a conocer los tiempos profundos y al mismo tiempo de ser conocedor de los tiempos. Porque cuán importante es conocer los tiempos que Dios te habla. Cuán importante es conocer los tiempos en los cuales ahora mismo vivimos. Los tiempos que vivimos son etapas
Son etapas finales que estamos viviendo nosotros. La humanidad se está jugando la última ronda de su vida. Yo no sé hasta cuándo, pero nos estamos jugando la última jornada. Nosotros somos como los trabajadores de la hora undécima, que estamos trabajando, hermano, la última hora de nuestra contratación en la viña del Señor. Entonces, cuán importante es conocer los tiempos de tu llamado, conocer los tiempos de cuando Dios quiere que tú prediques, conocer los tiempos para que tú salgas o para que tú entres, conocer los tiempos para poner un negocio, conocer los tiempos para casarte, conocer los tiempos con cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Entonces, Isaacar era era uno de los tribus entendido en los tiempos y al mismo tiempo era fuerte. Entonces, o sea, no eran grandes en número, mira, en número, en cantidad, no eran grandes, no manejaban grandes números, manejaban números pequeños, pero lo importante de Isaacar no era la cantidad, sino que en medio de estos pocos que maneja Isaacar, maneja gente que conoce los tiempos y gente fuerte, o sea, Isaacar maneja calidad. Entonces, hermanos, cuán importante nosotros conocer los tiempos de Dios. Cuándo salir, cuándo entrar, cuándo hacer algo, cuándo no hacer algo, cuándo hablar y cuándo no hablar. Qué importante conocer los tiempos de Dios. En el verso 16 dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. De la tribu de Dan proceden todos los jueces. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde a los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Entonces está hablando de que, mira, está hablando de que en esta tribu ya también hay algo especial. Está hablando en cuestión, está hablando de sabiduría. Por eso es que la Biblia dice que Dan juzgará al pueblo. ¿Cómo se juzga al pueblo? Sino con sabiduría. Salomón dijo algo: Señor, este pueblo es tan grande y yo soy pequeño, yo soy joven, muy joven. ¿Cómo es que yo voy a conducir, liderar un pueblo tan grande si yo no tuviera sabiduría? Por lo cual Salomón pidió sabiduría. ¿Y para qué pidió sabiduría? Para juzgar al pueblo. Entonces Dan se caracterizó por tener o por poseer el don de la sabiduría. Y por este don, esta tribu, ¿no?, iba a juzgar al pueblo. Juzgar, arreglar problemas, aconsejar. Cuán importante, hermano, en nuestras vidas sabiduría. Cuán importante en nuestras vidas. Porque aún habla de la serpiente. Mira, dice, Dan será serpiente junto al camino. La serpiente, cuando hablamos de la figura de la serpiente, estamos hablando de una figura de sabiduría. Estamos hablando de una figura de conocimiento. La serpiente, aunque tú no creas, es una figura de sabiduría y conocimiento. Por eso la Biblia dice que la serpiente era la más astuta entre todos los animales. Astucia tiene que ver con un nivel de conocimiento profundo. O sea, tú eres astuto, ¿cómo? ¿Cuándo tú eres astuto? Cuando tú conoces cosas que el otro no conoce. Como tú conoces cosas que el otro no conoce, tú aprovechas del conocimiento que tiene. ¿Para qué? Para hacer alguna ganancia o para tomar ventaja de algo. Entonces a eso le llama astucia. Pero astucia tiene que ver con un nivel de conocimiento. Entonces la serpiente es figura de sabiduría y conocimiento. Entonces aquí Jacob profetiza sobre Dan y le dice: Dan, tú serás serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Está diciendo que
tú vas a manejar un nivel de conocimiento, tú vas a manejar un nivel de sabiduría. Y de tu simiente van a venir, ¿qué cosa? Jueces que van a juzgar al pueblo, gente que va a arreglar, gente que va a manejar sabiduría. ¿Ve? Entonces, cuán importante es la sabiduría en nuestras vidas, mis queridos hermanos. No es lo mismo, no es lo mismo conocimiento que sabiduría, no es lo mismo. Conocimiento es propiamente información que yo adquiero, información académica, información histórica, información bíblica, información, no sé, política. Conocimiento es propiamente información. ¿Tú conoces? Es porque tú tienes información. El otro no conoce, es porque no tiene información. Sabiduría no es eso. Entonces, sabiduría no es eso. Entonces, primero voy a decir, ¿qué es conocimiento? Conocimiento es toda la información que tú sabes. Toda la información que tú sabes, que has acumulado. ¿El policía conoce? Sí, conoce. ¿El abogado conoce? Sí, conoce su tema, leyes, códigos penales, civiles. ¿El médico conoce? Sí, conoce su tema. ¿No? Medicina, el cuerpo humano, tipos de enfermedad, tipos de cáncer. Yo no sé, pero conoce su tema, conoce. Pero, mire, a pesar que son gente conocedores, profesionales, con títulos, con especialidades, tienen mucha información en la mente, pero no son sabios. Porque, míralo, corre, ve a su casa. El policía, divorciado, con 2 mujeres, 3 mujeres. El médico, con todos sus honores y todo, separado de su esposa, ¿no? Vive con 2, 3 mujeres, no sé. El abogado lo mismo, conoce de leyes con todo su conocimiento, pero una desgracia su casa. Entonces, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es la capacidad que Dios nos da de administrar todo lo que conocemos, pero principalmente de administrar nuestra vida. Sabiduría es la capacidad que Dios nos da de administrar nuestra vida por el bien, por la justicia. Eso es sabiduría. El sabio a lo mejor no tiene título, pero administra bien su tiempo, administra bien sus capacidades, administra bien el conocimiento, lo que sabe, administra bien su vida, su matrimonio, sus hijos. Entiende que Dios es primero. Por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Entonces la Biblia dice que Dan manejaba sabiduría en profundidad. Por eso habla de la figura de la serpiente, de sabiduría y conocimiento. Entonces, esto es tremendo, hermanos. A lo mejor, para no expandir mucho, a lo mejor no voy a terminar. Quiero ya ir concientizando, quiero ir aterrizando. Cuán importante la profecía, mis queridos hermanos. Cuán importante profetizar, saber profetizar. Yo le voy a decir algo. Tú eres el primer profeta para ti, eres tú mismo. Nadie va a profetizar algo bueno que tú mismo. Hay veces, hay gente corriendo detrás de un profeta. Profeta, profetízame. Bueno, pero el primer llamado a profetizarse sobre sí mismo eres tú. ¿Qué vas a profetizar sobre ti? Profetízate. Tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dios ha tenido misericordia de ti. Levántate. Anímate, sirve a Dios. Tú puedes. Estás sano, estás fuerte. Dios te hizo maravilloso. Dios te hizo sabio. Dios te hizo un hombre esforzado y valiente. Entonces, cuando tú te profetizas, mi hermano, tu vida, tu alma se va, ¿qué? Porque cada palabra que tú... ¿Qué es profetizar? Profetizar tiene que ver con anunciar, con declarar, con soltar palabra.
Entonces, el primer llamado a soltar una palabra sobre ti eres tú mismo. Suéltate una palabra. Dios te ha hecho capaz, Dios te ha hecho inteligente, Dios te ha hecho sabio. Suéltate una palabra, mírate al espejo, profetízate, suéltate. Eso estamos hablando. Profetizar tiene que ver con anunciar, declarar, soltar. Soltar una palabra, ahí, declarar un texto bíblico. Entonces, esa es la importancia de profetizar, porque una palabra que tú profetizas tiene vida. Hay gente que profetiza lo negativo sobre su vida, que tú no puedes, que yo ya no puedo, que no soy capaz, que ya fracasé, que ya terminé, que hasta aquí llegué, que ya no puedo más, que esto, aquello. Hermano, tú te estás profetizando lo peor sobre ti. La importancia de profetizar. Jacob profetizó sobre sus hijos. Entonces, la importancia también de profetizar sobre la familia. Profetiza sobre tus padres. Profetiza sobre tu madre. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre tus hermanos. Un día, no sé, suéltale una palabra. Dile, eres un amado por Dios, que Dios te va a visitar, que tú le vas a conocer al Señor, que en sus caminos vas a andar, que tu corazón va a ser pegado a Dios. Profetízale sobre tus amigos. Entonces, la importancia de profetizar. Jacob profetizó sobre sus hijos y la profecía que soltó se cumplió. Sucedió. La Biblia dice que en nuestra boca hay poder. La Biblia dice que en nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte. La Biblia dice que el hombre sabio comerá del fruto de sus labios. ¿Y por qué vamos a comer del fruto de sus labios? Porque cada palabra que soltamos es una semilla que va a germinar y va a volver. Si nosotros soltamos palabras de enfermedad, eso en algún momento va a volver por sobre nosotros. Por eso dice, el hombre sabio comerá del fruto de sus labios. ¿Qué vamos a comer? Si soltamos enfermedad, del fruto de esa palabra de enfermedad vamos a comer peste, dolencia, malestares, dolores. Entonces, en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué vas a hablar? Profetiza vida, profetiza esperanza, profetiza levantamiento, profetiza restauración, profetiza perdón, ¿no? Profetiza restauración, profetiza nuevas etapas, profetiza que te va a ir bien, profetiza que Dios está contigo, profetiza que Dios te va a bendecir, profetiza que las puertas se abren, profetiza en el nombre de Jesús. Nosotros los hijos del Señor tenemos que saber profetizar, soltar una palabra. Porque esa palabra tiene vida, un texto bíblico. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Diga el débil, fuerte soy, dice la palabra. ¿Cómo el débil va a decir fuerte soy? Lo que está diciendo es que el débil en su momento de debilidad, que no hable su realidad, oh, estoy débil, débil, débil. No, no, no. Le está diciendo, el débil suelte una palabra, suelte una palabra. ¿Qué va a soltar? No estoy débil, no, estoy fuerte. ¿Ve? ¿Y el enfermo qué va a decir? Oh, estoy enfermo. No, lo que Dios te está diciendo es no hables desde tu realidad del momento. No hables porque los hijos de Dios no andamos por vista, por lo que vemos, no nos dejamos llevar, porque lo que vemos es como mero espejismo, nos engaña. Los hijos de Dios dice que andamos por fe, por lo que creemos. Porque lo que creemos dice que despierta esperanza en nosotros. Cuando tú crees, ves más allá de tu realidad. Dios te permite ver sus propósitos, su voluntad. Entonces tú profetizas no de lo que tú ves con tus ojos naturales, sino desde lo que tú crees. Si eres capaz de creer que Dios algo puede hacer en tu vida, entonces Dios lo va a hacer.
Entonces profetiza desde ahí, profetiza creyendo que Dios lo hará, profetiza que Dios se va a mover. Si hay algo que mueve a Dios, es la fe. A Dios no le mueve la queja, a Dios no le mueve las lágrimas, a Dios no le mueve el pataleo de la gente. Si hay algo que mueve la mano de Dios a tu favor, es la fe, que tú le creas. Y así como tú crees, que tus labios también hablen. Lo que tú estás creyendo, que tu boca lo declare, que tu boca lo profetice, porque escrito está, con el corazón se cree, mas con la boca se profetiza, mas con la boca se declara para salvación, dice la palabra. Mas con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra. Entonces, mis hermanos, la importancia de profetizar. Jacob profetizó sobre sus hijos, les soltó una palabra y sucedió. ¿Tú tienes familia que no cree en Dios? ¿Tienes familiares que todavía no están en el camino de Dios? A lo mejor tú los ves tomando en las cantinas. A lo mejor tú los ves en malos pasos a tus amigas, a tus primas, tus seres queridos. Profetiza. Profetiza sobre ellos. A lo mejor no te escuchan, pero tú profetiza sobre ellos. Suéltales una palabra, diles, yo los veré, son siervos de Dios, son hijos del Altísimo, una gracia especial sobre ellos. Profetiza sobre ellos. Empieza a decir que la salvación les llegará a ellos. Empieza a soltarles una palabra. Ora por ellos, ayúdales. Es el tiempo de creer por nuestra familia, que ellos también serán sacudidos por la gracia del Señor Jesucristo. El Evangelio está a la puerta de cada persona, pero nuestra tarea es profetizar sobre ellos. ¿Por qué Dios le dijo a Ezequiel? ¿Por qué Dios le llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos? Y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? No sé, Señor, tú lo sabes. Y el Señor le dice, profetiza sobre esos huesos secos. ¿Por qué Dios no de frente le dijo, no? ¿Por qué Dios, si Dios es el Todopoderoso, amén, lo creemos? ¿Por qué Dios de frente, Él mismo, a los huesos, levántense ahora? ¿Por qué Dios llama a Ezequiel y le dice, Ezequiel, yo te pongo ahora como profeta, ahora abre tus labios y profetiza sobre esos huesos secos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová? Así ha dicho el Señor. ¿Qué cosa ha dicho? Vivirán, se levantarán de su ruina, de su desgracia, de su sequedad. Y cuando Ezequiel profetizó, soltó una palabra, en el mundo espiritual empezó a moverse cosa, un estruendo, un sonido fuerte. Hermano, Ezequiel soltó una palabra, hermano, sobre los huesos secos. ¿Ve? Soltó, anunció. Eso es profetizar. Le dijo, huesos secos, oíd palabra de Jehová, vivirán. Inmediatamente por la palabra de Ezequiel, hubo un estruendo, los huesos, hermano, empezaron a levantarse. Dice que un hueso empezó a buscar al otro hueso. O sea, entre huesos empezaron a buscarse como un rompecabezas entre ellos y se armaron ahí, ¿no? Y comenzaron a vivir los huesos secos y los tendones y la carne y la piel, todo se cerró y un gran ejército se armó. ¿Y por qué llegó ese gran ejército? Gracias a que un hombre profetizó. Por eso, hermano, a lo mejor nuestras familias están aún muertos en sus pecados y delitos. ¿Quién es el llamado a profetizar sobre esa familia? ¿Quién es el llamado a profetizar sobre nuestros parientes? Somos nosotros. Son los tiempos donde los pequeños hombres como Ezequiel se van a levantar por el poder del Espíritu de Dios. Somos los llamados a profetizar sobre aquellos hombres que están muertos en sus pecados, en su delito, y decirle, huesos secos vivirán, mi familia vivirá, mis hijos vivirán, no morirán en su pecado, la gracia del Señor los alcanzará, la misericordia del Señor los alcanzará, porque hay una promesa. ¿Cuál es la promesa para nosotros? Cree en el Señor Jesucristo,
tú y tu casa serán salvos. Entonces, si la salvación ya llegó a mí, entonces como profeta de Dios, yo debo reclamar que también mi familia sea bañado por la sangre de Jesucristo. Que yo no voy a estar contento conforme con que yo sea salvo y que mi familia se pierda. No, yo soy el profeta que tiene que soltar una palabra sobre mi familia y que ellos por la profecía serán tocados por Dios. Algo va a suceder. A lo mejor tú no lo vas a ver en un día, 2 días, en una semana, en un mes, no. Pero tú suelta una palabra, tú declara una palabra. Tú eres el profeta de tu casa. Tú eres el profeta de tu hogar, de tu matrimonio. Tú suelta la palabra y tú crees lo que tú estás hablando. Y en algún momento Dios, en su tiempo, en su hora, va a empezar a actuar. Que tú lo vas a ver viviendo. Y tarde o temprano tú lo vas a ver también sirviendo a Dios al igual que tú. Hermanos, la importancia de profetizar, la importancia de soltar una palabra sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre el ministerio, sobre nuestra propia vida. Somos profetas de nosotros mismos. A veces no hay nadie que nos profetiza, pero hay un momento que nos tenemos que soltar una palabra. Hay momentos que yo me miro al espejo, profetizo sobre mí. Bendiciones, Pastor Samuel Caballero, Dios le bendiga. Está conectado nuestro hermano Samuel Caballero. Está conectado. Estamos llegando a 10 personas en vivo. Saludamos a las personas que se conectaron a esta hora a este canal Selah, Estudio Bíblico. Haciendo pausa. La importancia de profetizar. Una palabra que soltamos hace efecto en el mundo espiritual. Una palabra que soltamos, hermano, trae un despertar espiritual. A veces la iglesia, hermano, mire, a veces la iglesia está como apagado y tú llegas como que no pasa nada. No, profetiza sobre la iglesia. Suelta una palabra en la iglesia. Anuncia una palabra. Empieza a decir, hay vida en esta casa. Hay esperanza en esta casa, hay oportunidad en esta casa. La importancia de soltar una palabra. Somos los Ezequiel de estos tiempos. Somos los Ezequiel de estos tiempos y hay mucha gente que está muerta en sus delitos y pecados, que están como huesos secos, endurecidos, secos, hermano, que no sienten nada, que no sienten la unción de Dios, que están alejados, que están, hermano, descarriados. Pero somos los Ezequiel de estos tiempos. El espíritu que operó en la vida de Ezequiel va a operar también en nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Una palabra que soltemos empieza ¿qué cosa? A germinar vida. Algo va a suceder. Por eso soltemos una palabra de bendición, una palabra de salvación. Hay gente que se pasa la vida condenando. Hay gente que se la pasa la vida aplastando a sus hermanos o condenando porque falló, porque erró. No, no, no. Nosotros no hemos sido llamados a condenar. Jesucristo mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, ¿no? Más bien he venido a dar mi vida en rescate, dice Jesucristo. Entonces, hermano, nosotros no estamos en el tiempo de la condenación, por lo cual no podemos andar condenándonos. Es nuestra responsabilidad predicar la palabra. Es nuestra responsabilidad restaurar. Es nuestra responsabilidad, ¿qué cosa? Animar, motivar, levantar al caído. Es nuestra responsabilidad profetizar sobre aquellos que están secos, sobre aquellos que están desanimados, sobre aquellos que han caído. Es nuestra responsabilidad interceder por ellos. Funcionemos como profetas. Hermano, Jacob profetizó sobre su casa. No solamente Jacob, muchos hombres de Dios profetizaron sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre su nación, inspirados por Dios. Dios va a poner el querer, el hacer en tu corazón, una inspiración. La Biblia dice que el Espíritu Santo inspiró a los hombres santos. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Y el Espíritu Santo sigue inspirando en estos tiempos. El Espíritu Santo no es que en aquel tiempo inspiró y ahora ya no, 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 no. El Espíritu Santo sigue inspirando
una palabra en nuestros corazones para hablar, para soltar, pero todo en base a la palabra, todo en base a lo que ya está escrito. El Espíritu Santo suelta un rema en nuestros corazones para hablar en nuestra casa. Hermanos, usemos nuestros labios, usemos nuestra boca para ser canal de bendición. Bendigamos a nuestros hermanos, bendigamos a nuestros padres, profeticemos sobre ellos, que Dios los toque, que Dios les traiga un tiempo de oportunidad, que Dios traiga sobre ellos un tiempo de gracia, de favor, que traiga sobre ellos salvación. Profeticemos. Ha sido un tiempo de la palabra del Señor, muchas gracias. Mandamos saludos a todos los hermanos. Vamos a ver quiénes están. Vamos a ver quiénes están. A ver. Han estado con nosotros el hermano Noel, Jesús Huaraca Godoy, Yoriville. Bueno, y no sé quién es más. No estoy pudiendo ver por completo. Sí, saludo a cada uno de ustedes. Ya hemos podido llegar a la parte final. Vamos a ir finalizando con este tiempo de transmisión, con este tiempo de palabra, que hemos podido meditar en lo poco. Saludo a cada uno de los equipos de Selah. A ver si pueden escribir, ¿sí? A ver si pueden escribir. Saludo una vez más al siervo de Dios Samuel Caballero, pastor de la iglesia allá por Canto Grande, por San Juan del Lurigancho. Saludos, siervos. Ahí está. Hemos podido concluir con la palabra del Señor. Entonces saludo a cada uno de los integrantes de este equipo Selah. Saludo a Yoriville, saludo a ver a quienes conozco, Alfredo, a Rolando, a Carmen, saludo a Jovita. ¿A quienes conozco en este equipo? Bueno, a nadie más. Jesús Huaraca, saludo siervo. Y bueno, a todos los amigos que a lo mejor no recuerdo su nombre, pero mando saludos a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Ha sido su amigo Osvaldo, compartiendo un poco de la porción de la palabra del Señor. Y hasta una próxima ocasión. ¿Sí? Saludos. Saludos, siervos. Dios les bendiga.